Hello guys, I am Jacqueline, I am your English teacher. Hola chicos, mi nombre es Jacqueline Galvis, soy su profesora de inglés. Hoy vamos a hablar del tiempo presente simple. En inglés, el tiempo presente simple se puede trabajar de la manera afirmativa, de la manera negativa y de la forma interrogativa. Por ejemplo, la manera afirmativa podemos decir: yo estudio inglés. I study English. Esta misma frase nosotros la podemos convertir de la manera negativa. Y entonces voy a decir: yo no estudio inglés. I don't study English. En inglés nosotros podemos organizar nuestras frases de acuerdo a un orden. En la forma afirmativa tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Mientras que en la forma negativa tenemos el sujeto, el auxiliar y la negación, más el verbo en su forma infinitiva y el complemento. Para las preguntas nosotros podemos realizarlas de dos maneras. Una pregunta que se llama Yes or Not Question y otro tipo de pregunta que se llama WH Question. Las preguntas Yes or Not Question son preguntas directas que me dan una información precisa y que solamente me dan dos opciones de respuesta. Una que me dice que sí y la otra que me dice que no. Mientras que en las WH Question yo busco no una información directa, sino una información específica. Y para ello yo debo utilizar las palabras preguntas. Y en inglés las llamamos WH Word. Hoy vamos a hablar específicamente de estas dos formas de pregunta: las Yes or Not Question y las WH Question. Las preguntas Yes or Not Question son preguntas directas. Quiere decir que solamente tendremos dos opciones de respuesta. Una que nos dice que sí y otra que nos dice que no. Preguntas como estas: ¿te gusta el chocolate? Solamente tengo dos opciones. Una que me dice que sí y otra que me dice que no. En inglés nosotros vamos a utilizar algunas características especiales para conformar una Yes or Not Question. Vamos a iniciar la pregunta con un verbo auxiliar. Luego vamos a escribir un sujeto. Después del sujeto vamos a tener el verbo o la acción a trabajar. Y finalmente tendremos el complemento o la información que queremos confirmar o desmentir. Vamos a empezar a trabajarlos paso a paso cada uno de los componentes de la pregunta Yes or Not Question, la que nos da una opción que dice que sí y una opción que dice que no. Vamos a iniciar con el auxiliar. ¿Para qué nos sirve el auxiliar? En inglés son obligatorios el uso de los auxiliares, aunque este auxiliar del presente simple no tiene ninguna traducción al español si debemos utilizarlos por orden gramatical. En inglés, el presente simple maneja dos auxiliares. El primero es el auxiliar do y el segundo es el auxiliar das. ¿Por qué hacemos la diferencia entre esos dos grupos? Porque el auxiliar do trabaja única y exclusivamente con estos pronombres personales o los que representen. Y el auxiliar das trabaja con la tercera persona del singular. Vamos a hablar un poquito de los pronombres personales. Yo, nosotros, o sea, tú y yo, ustedes,
tú o usted, ellos o ellas, I, we, you, they. Cuando tengo en mi oración o en mi pregunta uno de estos sujetos o pronombres personales, debo utilizar en este espacio el auxiliar do. Voy a escoger este. Nuestro sujeto va a ser we, nosotros. Como estoy manejando el sujeto we, debo utilizar el auxiliar do. Ahora me piden un verbo. Verbos como trabajar, jugar, comer. Y vamos a nuestra pregunta inicial. El verbo comer. ¿Y qué es lo que queremos confirmar? ¿Que comemos o no comemos? Vamos a colocar galletas. Y finalmente escribimos el signo de interrogación. ¿Cuál es la pregunta que estamos formulando? ¿Nosotros comemos galletas? Fíjate que el verbo auxiliar no tiene traducción. Nosotros comemos galletas. Este verbo auxiliar no es traducido al español, pero se debe colocar en el orden gramatical del inglés. Nosotros comemos galletas. Comemos nosotros galletas. Y solamente nos dan dos opciones de respuesta. Una que nos diga que sí comemos galleta y otra que nos diga que no comemos galleta. Esto lo hacemos con cualquiera de estos sujetos. I, we, you, they. Ahora vamos a trabajar el auxiliar das, el que utilizamos solamente para la tercera persona. He, she, it. Él, ella, este o esto. Él o puede ser Marcos o puedes estar hablando de mi papá. ¿Quién es mi papá? Él. Ella. Estoy hablando de María, Susana, Francisca o puede ser mi tía, tu mamá, la vecina. ¿Quién es? Ella. Otra persona diferente a ti y a mí. Y it, estoy hablando de una sola cosa, un singular, un objeto, un animal o una ciudad. Pero estamos hablando de una sola cosa. Vamos a hablar entonces de la construcción de una oración interrogativa en presente simple utilizando el das, cualquiera de estos sujetos. Vamos a ver. A continuar utilizando nuestras yes or not question, en este caso con uno de estos tres sujetos o pronombres personales, he, she, it. Cuando debemos utilizar uno de ellos, necesariamente hay que escribir o hay que utilizar el auxiliar das. Como ya sabes, este auxiliar es obligatorio para construir preguntas en inglés en el tiempo presente simple. Aquí tenemos nuevamente el orden: auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Vamos a iniciar entonces. Auxiliar. Vamos a utilizar uno de estos tres. Debemos utilizar el auxiliar das. Vamos a escoger un sujeto. Vamos a escoger ella. Nuestro verbo, comer. Y nuestro complemento, galletas. Y finalmente, nuestro signo de interrogación. Does she eat cakes? ¿Come ella galletas? ¿Ella come galletas? Does she eat cakes? Como te das cuenta, el auxiliar does no tiene traducción al español, pero sí es necesario escribirlo en inglés. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando el auxiliar does. Does, que es nuestro auxiliar, y vamos a escoger otro sujeto. Vamos a escoger el sujeto Marta. ¿Quién es Marta? Marta es una persona diferente a ti y a mí. Es ella. Por lo tanto, Marta, si es igual a ella, debe utilizar el auxiliar does. Y aquí lo tenemos. Does Marta cook
rice. Cocina Marta arroz. Marta cocina arroz. Y nuevamente tenemos el auxiliar das sin hacerle ninguna traducción. Esta es nuestra forma de hacer oraciones interrogativas de la forma yes or not question con el auxiliar das y con el auxiliar do. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para hacer preguntas y respuestas. Aquí están. Aquí tenemos 3 preguntas y vamos a desarrollar estas preguntas siguiendo nuestro ejercicio. Sabemos que hablamos de las preguntas yes or not question y que en estas preguntas debemos utilizar un orden: auxiliar, sujeto, verbo y complemento, que nuestro auxiliar depende del sujeto que estemos manejando y para ello trabajamos 2 auxiliares, el do y el das. Cada uno tiene un equipo de trabajo de acuerdo al sujeto. Lo primero que debemos hacer es revisar si estas oraciones cumplen con el orden propuesto para el presente simple en las yes or not question. Revisemos la primera. Do, que es nuestro auxiliar, they, nuestro sujeto, work, nuestro verbo, a travel agency, nuestro complemento. Nuestro complemento puede ser una sola palabra o puede ser muchas palabras. Lo importante es que siempre nuestro complemento esté después del verbo. Quiere decir que esta oración está bien formulada. Esta pregunta, yes or not question, está bien formulada. Vamos con la segunda. Auxiliar. Your mother. Aquí no estamos hablando de nuestro sujeto o nuestro pronombre personal, you, porque tiene una R. Este es el pronombre su. En este caso estamos hablando de su mamá o estamos hablando de tu mamá. ¿Quién es tu mamá o quién es su mamá? Necesariamente tiene que ser ella, porque es una persona diferente a ti y a mí. Como estamos utilizando la tercera persona del singular, tenemos que utilizar el auxiliar das. Y entonces seguimos. Auxiliar, bien. Your mother, que es nuestro sujeto. ¿Quién es tu mamá? Ella. Ella es nuestro sujeto. Nuestro verbo, go. Y finalmente el complemento. Does your mother go to Cali? Y tenemos aquí una oración interrogativa, yes or not question, correcta. Vamos con nuestra tercera oración. De acuerdo a este orden, ¿tú crees que esta oración es correcta? Fíjate bien, debes buscar si tiene auxiliar, si tiene sujeto, si tiene verbo y complemento. Te voy a dar una pista. Este es el verbo watch, el verbo ver. Ver televisión, ver películas, ver cine. Este es el verbo y está ubicado aquí. Como te das cuenta, esta oración no cumple con el orden específico que nos solicita. ¿Qué le hace falta a esta oración? Si tiene el sujeto, tiene el verbo, tiene el complemento y el signo de oración, le hace falta el auxiliar. Si yo estoy utilizando el sujeto we, ¿qué auxiliar debo utilizar? ¿El das o el do? Vamos a revisar en nuestro cartel. Aquí está. Yo tengo we, y me dice que debo utilizar el auxiliar do. Ahora sí tenemos nuestra oración correcta. ¿Qué nos faltaría entonces? Leer la pregunta y contestar en una de las 2 opciones. Una que nos diga que sí o la otra que nos dice que no. Vamos a responder. Acá tenemos nuestra primera oración. Do they work at travel agency? Ellos trabajan en la agencia de viajes. Solamente podemos tener 2 opciones de respuesta. La primera, que nos dice que sí, y la segunda, que nos dice que no. ¿Trabajan ellos en la agencia de viaje?
Sí, ellos trabajan. ¿Trabajan ellos en la agencia de viaje? No, ellos no trabajan. Para este tipo de preguntas podemos responderlas de dos maneras, una corta y una larga. Vamos a iniciar con la forma corta. Para la forma corta es sencillo. Si yo voy a responder que sí, entonces yo tomo el sujeto de la oración y el auxiliar. ¿De dónde lo saco? De la misma oración. Sujeto y auxiliar. Y esa es la forma de decir sí, ellos trabajan en la agencia de viaje. O si yo respondo no, voy a utilizar el sujeto, el mismo sujeto de la oración, y siempre voy a colocar un pronombre personal, o sea, una de estas palabritas que están acá, el pronombre personal que hay en la oración. No, they, el auxiliar de la oración, y le voy a poner la partícula no. Esa es la forma de responder corta. Yes, they do. No, they don't, que es la forma más sencilla y más conocida para responder las preguntas yes or not question. Vamos con la segunda pregunta. Esta es nuestra segunda oración. Recordemos. Does your mother go to Cali? ¿Tu mamá va a Cali? Tu mamá, y estábamos hablando de ella. Tu mamá va a Cali. Nuestras dos opciones de respuesta. Tú escoges la que más te guste o la que te pida. Yes or no. Does your mother go to Cali? Yes. Your mother. Este es nuestro sujeto. Este es el que debemos colocar acá. Para la respuesta corta no debemos utilizar el nombre completo, sino que este lo debemos reemplazar por un pronombre personal. Tu mamá. ¿Quién es o a quién reemplaza? A ella. Entonces vamos a colocar she. She es igual que decir tu mamá. Y es she, y finalmente colocamos nuestro auxiliar. Yes, she does. Does your mother go to Cali? Yes, she does. ¿Va tu mamá a Cali? Sí, ella lo hace. O si vamos a responder no, vamos a seguir utilizando el mismo pronombre. No, she, nuestro auxiliar, que es el mismo, y le vamos a agregar la palabra no. Does your mother go to Cali? No, she doesn't. Does your mother go to Cali? Yes, she does. Una de estas dos opciones será la respuesta a esta pregunta. ¿Va tu mamá a Cali? Sí, ella va. ¿Va tu mamá a Cali? No, ella no va. Vamos con nuestra tercera pregunta. Esta es nuestra tercera pregunta. Do we watch movies? ¿Vemos nosotros películas? Nosotros vemos películas y tenemos nuevamente dos opciones de respuesta. Una que nos dice que sí y la otra que nos dice que no. Y esta es más sencilla. Ya sabes cómo construir la respuesta afirmativa y es el sujeto utilizando el pronombre personal y el auxiliar que ya está dentro de la oración. Yes, we do. Si la hacemos negativa, seguimos utilizando el sujeto en pronombre personal, el auxiliar, que lo tenemos acá, y le agregamos la terminación o la palabra not. Do we watch movies? Yes, we do. ¿Vemos nosotros películas? Sí, sí lo hacemos. Do we watch movies? No, we don't. Podemos separarlas o podemos unirlas. Esta está bien o esta está bien. Do we watch movies? No, we do not. Do we watch movies? No, we don't. ¿Nosotros vemos películas? No, no lo hacemos. ¿Nosotros vemos películas? No, no lo hacemos. Esta es la forma de construir las yes or not question. Son preguntas.
Nuestro segundo tipo de oraciones son las preguntas WH question, que son preguntas que nos solicitan una información específica. Estas WH question son muy interesantes porque además de utilizar nuestra anterior estructura, vamos a utilizar las palabras preguntas, que son las que nos van a permitir tener esto. La respuesta debe ser específica de acuerdo a lo que nos formula la pregunta. Existen muchas palabras preguntas, pero vamos a trabajar con estas que son las más comunes. When, where, which, why, what and how. Estas palabras preguntas nos permiten obtener una información clara de lo que necesitamos. When, cuando vamos a preguntar por el tiempo, por una ocasión o por un momento específico. When significa cuándo. Why, cuando vamos a preguntar por una razón o vamos a pedir una explicación de algo. Vamos a utilizar why, que significa por qué. Where, cuando vamos a preguntar por un lugar o una posición, específicamente por un sitio, una información específica. Where, que significa dónde. What, cuando vamos a buscar alguna información. Este tiene dos significados en español. El primero es el más común, que es qué, y el segundo, que se puede utilizar en algunos casos, que es cuál. Estamos buscando alguna información. Which, para hablar o para preguntar sobre cosas específicas. Y vamos a seleccionar entre una de esas dos cosas. Entonces vamos a hablar de cuál. ¿Cuál? Cuando hablamos de una, de escoger entre una y otra cosa. Which, cuando necesitamos escoger uno de estos dos objetos. Y what, cuando necesitamos o podemos escoger de muchos objetos. Which, solamente uno entre dos, y what, uno entre bastantes. How nos refiere a utilizar o preguntar por las formas, las maneras y los medios de alguna cosa o para buscar alguna cosa específica. How significa cómo. Estas son las palabras preguntas normales que utilizamos para construir una WH question. A partir de ellas nosotros formamos muchísimas más palabras preguntas. Por ejemplo, el how. Nosotros utilizamos o podemos construir how many o podemos construir how often. Tomamos la primera palabra, que es cómo, y le agregamos un adverbio. How many, cuántos, y how often, qué tan a menudo. How often para preguntar cuántas veces lo hacemos y how many para preguntar las cantidades de cosas que hay en una oración, en un sitio o en un lugar. Estas son las palabras preguntas que utilizamos para construir las WH question. Vamos a utilizar estas en algunos ejemplos. Este es nuestro esquema para construir una WH question. Vamos a revisar. La WH word, que es la palabra pregunta, cualquiera de las que mencionamos anteriormente, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Cuando yo utilizo una WH question y me preguntan por algo específico, ¿puedo responder sí o puedo responder no? Para las WH question, estas respuestas no son válidas porque nos preguntan por una información específica. Entonces no podemos decir sí y no podemos decir no. Si me preguntan, ¿cuándo viajas a Perú? No puedo responder sí porque me están preguntando una fecha. O no puedo responder no porque me están preguntando algún día en específico. Quiere decir que las WH question van a tener una respuesta diferente a un yes y a un no. Vamos a responder entonces algunos ejemplos.
Para construir la WH question necesitamos una palabra pregunta. Vamos a seleccionar esta, where, que significa dónde. Vamos a tener que utilizar un auxiliar. Como hablamos del presente simple, seguimos utilizando el auxiliar das o el auxiliar do. Vamos a preguntar por where does. Si yo utilizo el does, quiere decir que mi sujeto debe ser uno de esos tres pronombres personales. Where does he, el verbo principal, work? Where does he work? ¿Dónde él trabaja? Y no necesito un complemento porque quiero preguntar por algo específico. ¿Dónde? Me están preguntando por un lugar. Debo contestar el lugar donde él trabaja. Para responder esta pregunta nosotros vamos a utilizar el pronombre o el sustantivo o el nombre que tenga la pregunta y vamos a decir él y el mismo verbo. Trabaja en la granja. No me están preguntando si él trabaja o no, me están preguntando específicamente dónde lo hace porque ya sabemos que trabaja. ¿Dónde? Yo estoy dando la respuesta específica. ¿Dónde lo hace? En la granja. En el presente simple nosotros utilizamos los auxiliares para preguntar, pero en las respuestas o en las oraciones afirmativas debemos recordar que el verbo siempre va a tener una terminación específica. Si la trabajamos con he, she o it. En este caso, nuestra terminación para el verbo es la S, pero también existe la ES y la IES, como ya te lo habían explicado. Vamos a construir un nuevo ejemplo con una palabra pregunta. Aquí tenemos dos frases o dos oraciones afirmativas en tiempo presente simple. Vamos a revisarlas. Camila visita el zoológico. Camila visits the zoo. ¿Quién es Camila? Ella. Como estamos hablando en el tiempo presente simple, recuerda que el verbo siempre debe llevar una terminación cuando hablamos de él, de ella o de este. Camila visits the zoo. Y la otra oración es they do. Sujeto, verbo y complemento, pero no lo necesitamos. Sujeto, verbo y complemento. Una oración afirmativa. Pero estamos hablando de las WH question, preguntas de información. Y nos piden que para construir una pregunta de información debemos seguir el orden. WH question, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. WH question, una de estas palabras preguntas. El verbo auxiliar, uno de estos dos verbos. El sujeto, la persona o el pronombre personal que hayamos escogido, el verbo y el complemento. Vamos a construir nuestra primera oración. Camila es nuestro sujeto. ¿Qué auxiliar utilizamos para Camila? El das. Y vamos a poner una palabra pregunta. Vamos a poner la palabra pregunta when. When does Camila visit the zoo? ¿Qué le falta para hacer pregunta? Nuestro signo de interrogación. Como es una pregunta, le vamos a quitar la terminación al verbo para que nos quede correcto. When does Camila visit the zoo? ¿Cuándo Camila visita el zoológico? Y nuevamente encontramos que el auxiliar das no tiene traducción al español. Fíjate, cuando Camila visita el zoológico. Aunque no tenga traducción, es necesario escribirlo. Vamos a responder utilizando una información específica. ¿Qué información nos pide? ¿Cuándo? Nos están pidiendo un día o una fecha. Vamos a responder. Camila visita
el zoológico el domingo. Camila visita el zoológico el domingo. Estamos respondiendo la pregunta ¿cuándo? Sí, cuando utilizamos el día en específico. Vamos con nuestra segunda oración. Ellos hacen. Y vamos a revisar nuevamente. Tenemos nuestro sujeto que es they. Sujeto they. Tenemos nuestro verbo que es do, el verbo hacer. ¿Necesitamos complemento? Dijimos que no. ¿Qué más nos faltaría? El auxiliar. Si yo utilizo el they, debo utilizar el auxiliar do. Y finalmente nos faltaría una palabra pregunta. Vamos a utilizar la palabra what. What do they do? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué ellos hacen? ¿Qué nos están preguntando? Por una actividad. ¿Qué hacen ellos? Vamos a responder. Ellos bailan en el parque. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo? Es la actividad. ¿Qué hace? ¿Qué hacen? Bailar. No nos está preguntando dónde, nos está preguntando qué. ¿Qué hace? Bailar. Esta es la forma de construir y de responder oraciones en la WH question. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para repasar nuestras preguntas de información y nuestras yes or not question en el tiempo presente simple. Estos son algunos ejercicios que podrás complementar en tu guía de actividades. Para las palabras pregunta o para las WH question, recuerda que debes utilizar la palabra pregunta, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Aquí tenemos 3 ejemplos para ello. What, el auxiliar que nos faltaría por escribir, el sujeto y el verbo con el complemento. What you play, ¿qué nos faltaría? El auxiliar. Si vamos a utilizar el sujeto you, necesariamente tenemos que escribir el auxiliar do. La pregunta quedaría what do you play. Nos están preguntando por una cosa en específico. ¿Qué juegas tú? Y la respuesta sería yo juego tenis. ¿Qué jugamos? Tenis. ¿Qué? Tenis. I play tennis. Pregunta what do you play? Respuesta I play tennis. La segunda pregunta where she work. Palabra pregunta, auxiliar, sujeto, verbo y complemento, pero no lo necesitamos. Where she work. Para este sujeto vamos a tener que utilizar el auxiliar do. No, el sujeto she trabaja con el auxiliar does. Entonces la pregunta sería where does she work? ¿Dónde ella trabaja? Where does she work? Nos están preguntando por un lugar. Where, ¿dónde? She works at hospital. Where, ¿dónde? En el hospital. Pregunta, where does she work? Respuesta, she works at hospital. Ella trabaja en el hospital. Nuestra siguiente pregunta, how many? ¿Cuántas? Nos están preguntando por un número. How many? How many hands? ¿Cuántas manos? ¿Quieren saber cuántas manos tú tienes? How many hands do, que es nuestro auxiliar, you have. Auxiliar, sujeto y verbo. El how many hands va a ser nuestra palabra pregunta. How many hands? How many hands? Palabra pregunta. Do, nuestro auxiliar. You, nuestro sujeto. Y have, nuestro verbo con el signo de interrogación. How many hands do you have? Nos están preguntando por una cantidad. Y la respuesta es I have 2 hands. Yo tengo 2 manos. Recuerda siempre seguir el orden para la construcción de las preguntas. Palabra pregunta, auxiliar, sujeto, verbo y el complemento si alguna vez lo necesitas. Esa es la forma de construir nuestras preguntas en el tiempo presente simple.